Hola, bienvenidas a mi canal de peinados. Hoy día vamos a practicar una trenza de 10 cabos. Yo ya puse los 10 zulitos para hacerla más fácil. Vamos a pasar el primer mechón por debajo de los dos mechones, por encima del tercer mechón, por debajo de dos, por encima del tercero. Del lado izquierdo vamos a pasar por debajo de dos, por encima de dos, por debajo de uno y cruzamos con el que traíamos del lado derecho, por debajo. Ya que hicimos este cruce, vamos a hacer nuevamente. Vamos a hacer aquí del lado izquierdo. Por debajo de dos, por encima de dos, por debajo de uno. Así vamos a ir girando los mechones, pasándolos. Ahora nos pasamos al lado derecho. Ponemos nuestro pulgar aquí. Por debajo de dos mechones, pasa por debajo de estos dos y pasa por encima de este y por debajo del que venía del lado izquierdo. Ahora vamos a apretar. Nos pasamos al lado izquierdo. El primer mechón por debajo de dos mechones, por encima de los dos mechones, por debajo del que venía del lado derecho y apretamos. Vamos a estirar bien los mechones para que no se nos ponga así mal y para no confundirnos. Siempre vamos a ir estirando los mechones. Este mechón, primer mechón, pasa por debajo de estos dos mechones y por encima del que venía del lado izquierdo, por encima, por debajo del otro que viene al lado izquierdo. Vamos a apretar. Ahora nos pasamos al lado izquierdo, se nos hace más fácil. Viene por debajo de dos mechones, viene el tejido como va quedando muy bonito. Apretamos. Podemos poner nuestra mano aquí en medio para no confundirnos. El mechón del lado izquierdo venía por debajo de dos mechones y viene por encima de dos mechones, así cruzaditos, por encima de uno. Así. Ahora otra vez. Estiramos bien los mechones para que no nos pueda salir pelusuda la trenza. Bien, por debajo de dos mechones, por encima de uno y por debajo del que venía del lado izquierdo. Ahora nos pasamos al lado izquierdo. Vamos a pasar por debajo de dos mechones, por encima de uno. Perdón, ya me había confundido. Pasa por debajo de dos mechones. Hay que separarnos para no confundirnos. Por encima de dos, por debajo de uno. Así. Ya se puede ver este hermoso tejido. Vamos a ir apretando para que nos quede bien. Y todo el tiempo vamos estirando para el primer mechón del lado derecho, por debajo de dos, no se olviden. Por encima de uno, por debajo de dos. El primer mechón. Siempre vamos a ir apretando bien apretadito y estirando siempre que vamos tejiendo para que nos quede bien. Para no confundirnos y que los mechones no se ajusten. Bueno, pasamos por debajo de dos mechones, el primero, por encima del segundo, por debajo del tercero. Arriba, al otro lado del izquierdo, lo mismo, por debajo de dos mechones, por encima de dos. Ahora nos pasamos al lado derecho. Por debajo de los dos mechones primeros, por encima de uno, por debajo del otro.
Siempre vamos ajustando para que nos quede aquí el tejido bien. Por debajo de 2, por debajo de 2 mechones, por encima de 2. Ahora viene este de aquí para acá, por debajo de 2, por encima de 1, por debajo del último, por debajo de 2, sí, y estirando. Si queremos más apretada, yo la llevo algo flojita. Por debajo de 2 mechones, por encima de 1, por debajo del otro. Ahora nos pasamos al lado izquierdo. Por debajo de 2, por encima de 2, por debajo de 1. Por debajo de 2 mechones, por encima de 1, por debajo del que viene del lado izquierdo. Aquí nos volvemos a pasar, a hacer lo mismo, vamos a estirar porque ya está muy ajustado el cabello, muy mal porque ya son las puntas. Por debajo de 2, por encima de 2 mechones, por debajo de 1. Siempre vamos haciendo esto, estirando bien los mechones para que no nos queden ahí. Por debajo de 2 mechones, por encima de 1, por debajo del que viene del lado izquierdo. Otra vez, una vez más, por debajo de 2, por encima de 2 mechones, por debajo de 1. Y vamos ajustando. Por debajo de los 2 mechones, por encima de 1, por debajo del que viene al lado izquierdo y ajustamos. Nuevamente, por debajo de 2 mechones, por encima de 2, por debajo de 1. Ya se me va a terminar el cabello, pero voy a procurar proteger más. Por debajo de 2, por encima de 1, por debajo de 1. Por debajo de 2 mechones, por encima de 2, por debajo de 1. Espero que aprendan esta trenza con sus amiguitas, les va a quedar muy hermosa. Va a llamar mucho la atención. Son trenzas que casi no las usan o no hay, son trenzas nuevas y son facilitas. Como pudieron ver, como les enseñé esta técnica, la van a aprender rápido. Por debajo de 2 pasamos, por encima de 1, por debajo del que venía al lado izquierdo. Por debajo de 2 mechones, por encima de 2, por debajo de 1. Como pueden ver, una trenza muy hermosa. Aquí vamos a cortar los hulitos, depende de los gustos, si no se los dejan. Vamos a hacer el término hasta las puntas, por debajo de 2, por encima de 1, por debajo de 2. Por debajo de 2 mechones, por encima de 2. Por debajo de 2 mechones, por encima de 1, por debajo del que viene a la izquierda. Por debajo de 2, por encima de 2. Vamos a estirar bien antes. Por debajo de 2, por encima de 2. Perdón. Aquí vamos a pasar por debajo de 2 mechones, por encima de 2, por debajo de 1. Este se me había cruzado, hay que meterlo así. Vamos a estirar bien para hacer bien el término. Por debajo de 2,
por encima de 1. Ahora viene aquí al lado izquierdo, por debajo de 2, por encima de 2, por debajo de 1 y el otro lo giramos abajo. Por debajo de 2 mechones, por encima de 1. Aquí viene, por debajo de 2, por encima de 2, por debajo de 1. Ven, ya no tengo cabello, ya no me alcanza, pero así vamos pasando los mechoncitos. Vamos a hacerle un término, aquí podemos agarrar un mechoncito de cabello y girarlo así. Nuevamente giramos y giramos hasta formar este nudito. Y al formar el nudito es cuestión de colocarle un elastiquito. Sujetamos con un elastiquito bien sujetado para que nuestro peinado no se nos suelte luego. Mayormente si costó la hecha. Y ya tenemos una hermosísima trenza. Como pueden ver, muy bonita. Vamos a cortar los elastiquitos de aquí arriba despacito con una tijera, no podemos hacer otro peinadito aquí arriba para tapar esto. Mi peluca está muy ralita, por eso se mira esto, pero vamos por la trenza, así les va a quedar. Tenemos un mechón de cabello igual que el otro, así más o menos, así era el otro, con la misma medida, y vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar el agujero por aquí, así para adentro. Aquí meteremos la punta del cabello para sacarlo para arriba, así. Nos viene quedando así. Vamos a componer aquí. Vamos a peinar este mechón bien peinado. Agujero para que no nos cueste. Vamos a tomar así, con 2 dedos, damos vuelta. Hay que dejar más espacio. Este pasa por encima. Lo sostenemos con nuestro dedo pulgar. Pasamos el otro dedo. El mechón que yo pasé lo voy a pasar por debajo y lo voy a casar con mi dedo meñique, pulgar, para arriba. Voy a regresar. Este mechón lo voy a regresar de regreso. Pongo otra vez mi dedo aquí. Voy a meter mis 2 dedos por este hoyito. Vamos a procurar por abrirlo bien para que nos quepan nuestros 2 dedos. Metemos nuestros 2 dedos y en la misma vamos a casar este mechón de abajo. Vamos a casarlo y levantamos así para arriba. Este mechón que venía del otro lado lo vamos a cruzar por aquí, como podamos, de regreso, por debajo. Y lo vamos a sacar por aquí, por este pasito. Lo sacamos y ya nos quedó el nudo marinero. Lo podemos, aquí vamos a hacer un nudito. Vamos a poner un elastiquito, sujetaremos aquí abajo con un elastiquito bien sujetado para que no se nos vaya a soltar luego. Y listo. Giramos la trenza así por encima. Y como ven, ya nos quedó un peinado así. Vamos a echar suficiente spray para pintar el cabello que se resalta. Y vamos a componer más nuestro nudo marinero. Abrimos y abrimos y volvemos a abrir. Y así nos viene quedando como un hermoso peinado. Si ustedes tienen bastante cabello, les va a quedar muy bonito. Ahora mi peluca está pelona
si ustedes tienen una nueva, les va a quedar más bonita. Es cuestión de práctica para hacerlo. Ya viene quedando como gasas el nudo marinero. Y así nos queda este hermoso peinado. Si este hermoso peinado les gustó, regálenme sus comentarios, sus manitas arriba. Recuerden que mi canal es su canal. Suscríbanse, compartan mis videos, les estaré agradeciendo muchísimo. Bendiciones a las personas que se han suscrito y a las que se van a suscribir. Suscríbanse, sonrían, chao.